Mateo capítulo 27, versículo 35 hasta el versículo 53. Dice la palabra del Señor como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu de la manera siguiente. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentándose le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: tú que derribabas el templo y que en 3 días lo reedificarías, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Jesús dice, oiga la palabra: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante corrió uno de ellos tomando una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, oiga, que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que había sido hechas, temieron en grande manera y dijeron: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Gloria al Señor. Puede sentarse, amado hermano. Verdaderamente, dice, este es el Hijo de Dios. Quiero, hermanos, que meditemos bajo el tema: los santos que resucitaron. Gloria al Señor. Oiga, hermano, los santos que resucitaron. La Biblia está llena de misterios, hermano. Y entre ellos, hermano, hay muchos que quizás no vamos a lograr comprenderlos. Misterios que solo a Dios le compete en su sola potestad. En el libro, hermanos, de Deuteronomio dice, hermanos, si no me equivoco, como el 32, capítulo 32, dice, hermanos, que lo revelado es para nosotros y lo oculto solamente le pertenece a Dios. Así que 29 de Deuteronomio, hermano, más exactamente. Oigan lo que la palabra nos está diciendo. Está llena de muchos, hermanos, misterios, y algunos se nos han revelado por la misericordia de Dios. En el transcurso de toda la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, encontramos a 5 personajes, 5 personas, hermano, que Dios usó. Mire para qué las usó el Señor: para resucitar muertos. Gloria al Señor por ello. En toda la Biblia Dios usó a 5 personajes bíblicos para que resucitasen muertos, tanto del Antiguo, hermanos, como del Nuevo Testamento. También se encuentran 3 personajes en el Antiguo Testamento, en todo lo que va de él, que, hermanos, no vieron muerte. Bueno, 2 de ellos más bien no vieron muerte. Uno sí,
pero se sobreentiende que algo hizo Dios y lo vamos a dejar de último aparte. Quiero enseñarles que entre los 5 personajes que Dios los usó para resucitar entre los muertos o para resucitar muertos son los siguientes: del Antiguo Testamento, Elías y Eliseo. En el Nuevo Testamento, el mismo, hermano, nuestro mismo Señor Jesucristo resucita muertos. También Pedro como apóstol y el último de ellos, Pablo. También cabe mencionar que entre los que Dios, hermano, se llevó al cielo están los siguientes nombres. El primero de ellos, Enoc, aunque aquí no va en orden, hermano. El segundo, Elías. Y ponemos un tercero que se llama Moisés. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, mire todo lo que encierra cuando Él fue crucificado. Ahí dice que hubieron 4 señales. 4 señales que describen, hermano, lo que Él era como Dios. De esas 4 señales, la primera que vemos es cuando el sol se oscurece. Aproximadamente o exactamente dice la Biblia, desde la hora sexta hasta la hora novena. Esto es desde las 12 del mediodía, 12 p.m. hasta las 3 de la tarde, que hubo un eclipse. Dios usa lo que son los hermanos desastres naturales, en este caso esa, hermanos, naturaleza, en poner la luna entre medio del sol para que se apagase totalmente la luz. Mire cómo es Dios de poderoso, amado hermano, que hubo un eclipse largo de 3 horas. Y mientras esto sucede, está pasando algo maravilloso. Yo quiero que vaya a Mateo 27. Ahora vamos a buscar el verso 45 al 46. Mateo 27, 45 y 46. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Esto es el eclipse. Cerca de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero antes de estos versículos dice que había gente que pasaba el camino meneando la cabeza, y no que dijo que iba a derribar el templo. ¿Y dónde está? Miren cómo está colgado. Los fariseos, los saduceos, los escribas, los ancianos también decían: a otro salvó, sálvese ahora él mismo. Y hermanos, cuando estos hombres estaban hablando en mal de Dios, injuriándole, burlándose de Él, empieza, hermano, la oscuridad. Estos hombres quedaron, mire, para eso lo hizo el Padre, para que estos hombres se callaran. Gloria a Dios, para que aprendieran a respetar. Bendito sea Dios a su Hijo. No solamente como nosotros decimos, el Padre se dio la vuelta y por eso es que hubo oscuridad. El Padre hizo esa señal porque le dolía en su alma el oír a aquellos hombres que viendo no miraban y oyendo no escuchaban. Gloria a Dios, para que su corazón no se sanase ni se convirtiesen. Dice la palabra, hermano, que eso es lo que dijo el profeta Isaías cuando está profetizado acerca de este tiempo de Jesús. El Padre, hermano, mandó ese eclipse para, hermano, que la gente quedara muda, para que se mirara qué está pasando. Y esto no se va a quitar, es una nube. No era una nube, era un eclipse, eran las oscuridades, porque la luz, hermano, de Cristo se estaba empezando a apagar voluntariamente. Él mismo, porque Él dijo: soy la luz del mundo. No era el sol, no era el alba, Él mismo era la luz resplandeciente, la estrella de la mañana. Pero Él hizo que eso, hermano, se quedara totalmente en oscuro. Esa fue la primera señal. Gloria al Señor, porque todas las señales tienen un propósito. Todo lo que usted y yo vamos a ver aquí tiene un propósito. Gloria a Dios. Y la segunda fue en el versículo 50 y 51. Mire lo que pasa ahí. 50, 51, seguidamente de lo que estamos leyendo, dice la palabra: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Oiga, ¿qué pasó, hermano? Como una señal segunda. La señal número 2 dice que el templo no se rasgó de abajo hacia arriba, sino, hermano, del sentido contrario, de arriba hacia abajo, porque fue el mismo Jesús, el mismo Dios, ¿cuántos alaban su nombre?, que partió esa cortina para que entrásemos todos los días, para que
que vengamos a glorificarle, para que le demos gloria y honra. Bendito sea Dios, para hacernos, hermanos, ese oficio de sacerdotes, como lo veíamos la vez pasada. Oiga, qué maravilloso, amado hermano. El Padre rasga el templo. En ese momento que expira, tiembla, y posiblemente el temblor hizo que ese velo se rasgara también. Pero no dudo que fue el mismo Padre, el mismo Jesucristo, Dios, quien hizo eso para dar entrada al hombre. Bendito sea Dios. Esta fue la segunda señal que se vio. Y la tercera está en el versículo 51 que acabamos de leer. Dice que cuando se partió, ¿qué hubo después de que, hermanos, se partió? Dice que, hermanos, la tierra tembló. En ese versículo 51 dice, la tierra tembló y las rocas se partieron. Este es, hermano, la tercera señal que vemos. Un terremoto que sacude en ese mismo instante que Cristo muere. Sacude, hermano, la tierra. Ese temblor que el mismo Padre, hermano, está mandando. Dice que la presencia de Dios tiembla la tierra. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? A su nombre. A la presencia de Dios la tierra tiembla. La presencia de Dios se hizo presente, amado hermano, porque Cristo dejó ese cuerpo de pecado. Su alma se separó del cuerpo de pecado, y entonces, hermano, se empieza, hermano, la esencia de Dios a notar con un temblor en ese lugar. Así que cada vez que tiemble en nuestro país y en cualquier otro lugar, son señales de arriba, hermano. Gloria a Dios. Y usted se va a dar cuenta a través de la lectura que cada vez que tiembla es porque Dios está anunciando algo. Siempre que tiembla, anuncia algo. En el monte tembló y tronó la voz de Dios, hermano, a las faldas del monte. Gloria a Dios. Siempre que Dios habla, hermano, algo, tiembla la tierra. Resuena su voz como los bajos de cualquier, hermano, así como cuando resuena esta lámina. Imagínense la voz de Dios potente y tronante. Gloria al Señor. Esa fue la tercera, hermano, vez que hubo una señal. Y dice que esto lo vio el centurión. Lo sintieron todos, hermanos. Vieron todo lo que estaba pasando. Y la cuarta señal la encontramos desde el 51 hasta el 52. Tiembla la tierra, y el versículo 52 dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos, oiga bien esto, que habían dormido, se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, y vinieron a la ciudad y aparecieron a muchos. El tema, los santos que resucitaron. Esa es la cuarta señal en la cual me quiero detener. Porque oiga esto, cuando Cristo muere resucitan muchos. Qué maravilloso, amado hermano. Pero la Biblia no se contradice. La Biblia no se contradice, gloria a Dios. Así que yo quiero hablar siempre de las personas que resucitaron muertos. Mire, las escrituras nos dan evidencia de 8 personas. En toda la Biblia, 8 personas fueron las que se resucitaron a través de los siervos que Dios ocupó. Porque Dios siempre lleva un propósito. Amén, amado hermano. El propósito era de glorificar a Dios y confirmar lo que eran las obras de Cristo. Pero en el Antiguo Testamento era para glorificar también a Dios. Así que ese es el propósito. En esta, hermanos, lectura vemos que son 5, gloria a Dios. 8 los que son resucitados entre 5 siervos, ¿verdad, hermano? Repartidos cada muertito. Miren que revivieron. Elías, 1 Reyes 17 al 24, el verso 22 especifica que ahí Elías, hermano, le dio vida al hijo de la viuda. Elías fue el primero que resucita un muerto, que se levanta entre los muertos. Esto es, hermano, la muerte cuando el cuerpo se separa del alma. Lo que Elías hizo a través del poder de Dios fue que el alma volvió al cuerpo nuevamente, y entonces esa carne tuvo vida, porque el soplo de Dios, el aliento de vida, llegó otra vez a esta persona y fue un ser viviente. Cuando vemos el segundo, lo vemos en Eliseo. Eliseo, amado hermano, dice la palabra de Dios, y todavía no estoy explicándolo, el versículo 51 al 53. Oiga lo que dice Eliseo en Segunda de Reyes. Este es el segundo muerto que resucita.
capítulo 4, versículo 17 y hasta el 37. En el versículo clave 35 al 37 es donde Eliseo también resucita a la hija, el hijo de una persona que, hermanos, había muerto. Gloria a Dios. Esto era la promesa que le había dado. El hombre estaba anciano y la mujer también, y Dios les dio un hijo y ese niño se muere. Pero viene, hermanos, Dios a través de Eliseo y lo resucita nuevamente. ¿Qué le parece, hermano? Y el tercero, porque Eliseo resucitó dos. El tercero fue cuando ya Eliseo no estaba en esta tierra, ya había partido. Ya no tenía ni carne ni sangre, solo eran los huesos. Y Eliseo en Segunda de Reyes 13, versículo 20 al 21, habla, amado hermano, de que los huesos de Eliseo estaban en su sepulcro. Pero dice que un huesito sobresalía, mire hermano, de la tierra, un huesito nada más. Ahí estaba el ras de la tierra, ese hueso. Y habían unos hombres que estaban yendo, hermanos, a sepultar. Pero como venían persiguiéndolo porque estaban en guerra, entonces solo lo tiraron. Y cuando tiraron, hermano, cayó en el sepulcro de Eliseo. Y cuando tocó los huesos, se levanta nuevamente el hombre, porque tenía la unción de Dios. ¿Cuánto glorifican al Rey de Reyes y Señor de Señores, amado hermano? Oiga, hermano, Eliseo, aún después de muerto, Dios estaba obrando a través de sus huesos un milagro, y el hombre volvió a la vida. Así que Eliseo, dos muertos, aquí ya van tres. Vámonos al Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo, Marcos 5, 21 al 43, y versículo clave que es del 41 al 42. Estamos hablando de la hija de Jairo. La niña ya había muerto, todos estaban llorando. Llegado, hermano, nuestro Señor Jesucristo a la casa, se burlaron de él, pero él los reprendió, los echó afuera y solo dejó a Pedro, Juan y Jacob dentro. Y él oró, amados hermanos, se sentó y le dijo: niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó con una hambre, hermano, aleluya, y se la dio a sus padres. Volvió a la vida nuevamente. Jesús resucitó a la hija de Jairo. Y ahora vemos también en Lucas capítulo 7, versículo 11 al 16, versículos clave del 14 al 15. Hermanos, una viuda había perdido su hijo joven. Ya había muerto, ya iban con el féretro a enterrarlo. Y el Señor, al verlo, se compadeció. Tocó, dice, hermanos, el féretro y le dijo a él: hermano, levántate. Y ese joven se levantó. Ese fue el segundo muerto que Jesucristo levantó, amado hermano. Y el tercero ya lo conocemos nosotros. El hermano de María y Marta, Lázaro. Juan 11, 38 al 45, verso clave 44, donde Jesús le dice: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó, amado hermano. Tres muertos resucitó nuestro Señor Jesucristo. Fue el hombre que más muertos resucitó, amado hermano, en el transcurso de la historia bíblica. Y esto, hermano, que hay muchos más milagros, los cuales no se cuentan. No solo fueron tres, pudieron haber sido muchos más, de los cuales no están escritos, pero estos están para nuestro testimonio. El siguiente, Pedro, en el libro de los Hechos, ya cuando estaba lleno del poder de Dios, capítulo 9, versículo 36 al 42, esta mujer llamada Tabita o Dorcas, como se le conocía, el versículo 40, ahí, hermanos, Pedro, aleluya, le agarra la mano y esa niña resucita nuevamente. Esa joven, esa mujer resucita nuevamente para la gloria del Señor, porque Jesús dijo: si ustedes creen en mí, cosas mayores que estas harán vosotros. Y resucitó. Y el último fue Pablo. Aunque esta negligencia fue del muchacho, amén, hermano, Deutico se llama el joven, imprudente, que no le gustaba oír la palabra, hermano, y se durmió y se cayó y se desnucó. Tenga cuidado, yo he visto gente que se la hacía, hasta con niños, y la esposa enojada, hermano, porque el hombre le botó al niño. Este joven lo hallamos en el libro de Hechos, capítulo 20, versículos 7 al 12, verso clave 9 y 10. Ahí, hermanos, habla la palabra del Señor, que el joven Eutico, hermano, se cayó desde una, hermanos, altura grande, como de segunda planta, cayó muerto. Pero dice que Pablo llegó a ver, hermano, y efectivamente estaba muerto, pero lo levantó, amado hermano, oró al Señor y resucitó. Y después Pablo predicó, hermano, toda la madrugada y hasta la mañana siguiente. Gloria a Dios, bendito sea Jesús.
Y ahí vemos 8 resucitados. Pero hay un choque. Por eso le digo yo, al principio, hay misterios que nosotros no vamos a entender. Dice la palabra Hebreos 9:27 que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Pero estos hombres volvieron a la vida 2 veces. Oiga, amado hermano, 2 veces. Murieron, resucitaron y volvieron a morir 2 veces. Y está establecido que una sola vez muera. Y usted va a decir, hermano Daniel, entonces ¿qué pasa? ¿Se contradice la Biblia? No, esto es lo que yo quiero que usted vea, que hay misterios que Dios tiene en su sola potestad, que tal vez nosotros no lo lograremos a comprender en su totalidad, por más que busquemos, hermano. Hay muchas veces en nuestra mente finita que no vamos a lograr entender. Podremos tener luz, pero hasta allá. Podemos tener especulaciones, hermano, hasta ahí. Esto puede que sea, esto puede que sea así, pero hasta ahí nada más. Porque no hay más que podamos hacer. Ahora, en este texto, ¿qué dice ahí? Está establecido que el hombre muere una vez, pero estos hermanos murieron 2 veces. Porque vamos a hablar de los santos que resucitaron. Y no son estos que estoy poniendo. Pero quiero dejarle en claro eso. Ahora, en cuanto a las personas que no vieron muerte, esto me refiero a Enoc. Enoc dice en el capítulo 5 de Génesis 24, se lo llevó Dios, así dice. Caminó Enoc con Dios y dio testimonio, hermanos, y dice, se lo llevó Dios. Muchos dicen que esa palabra es que murió, otra manera de haberlo dicho en el Antiguo Testamento. Así dicen, hermanos, los comentarios bíblicos. Mas, sin embargo, dice, se lo llevó Dios. ¿Y cómo decimos nosotros? Ya se lo llevó el Señor al hermano, o no, cuando se murió alguien. Se fue con el Señor, sí. Amados hermanos, pero dice la Biblia en el libro de Hebreos 11:5, ahí claramente dice que, hermanos, Enoc séptimo profetizó durante 365 días, dio testimonio de Dios y dice que Dios le traspuso, Dios fue traspuesto. Y aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de un cuerpo glorificado. Estamos hablando de una transformación. Y aquí hay algo, hermanos, también delicado que quiero tocarle. Por eso le estoy poniendo estos 2 ejemplos antes de pasar a lo que es, hermano, lo que vamos a ver, los santos que resucitaron. Ahora el siguiente, Elías. De Elías en 2 de Reyes 2:11 al 12 dice, subió al cielo en un torbellino. No dice fue transfigurado, no dice que vio muerte, pero dice que se fue al cielo en un torbellino. Ahora de Moisés dice, Deuteronomio testifica en el capítulo 34, del 5 al 6, que, hermanos, murió. Moisés dice en la Biblia que murió, pero en el versículo 6 dice que Dios le sepultó. Y en el libro de Judas, versículo 9, porque no tiene solo un capítulo, tiene Judas, versículo 9 dice que el arcángel Miguel, hermanos, y el diablo estaban contendiendo, peleando por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué peleaba? Digo yo, algo tenía que haber ahí para que el diablo quisiera el cuerpo de Moisés. Pero allá la Biblia dice que Dios le sepultó. Pero tenga esa curiosidad que dice que el arcángel Miguel peleaba por el cuerpo de Moisés. Si usted y yo nos vamos a Mateo capítulo 17, versículo 1 al 4, habla que ahí hubo una transfiguración, que el rostro del Señor resplandeció, su ropa fue tan blanca, amados hermanos, dice, hermano, gloria a Dios, dice que, hermanos, ahí vieron Pedro, Jacob y Juan, vieron a 2 hombres más cuando se transfiguró Jesús, y dice que eran, en el versículo 3 al 4, dice que eran Moisés y Elías. Y aquí es donde nosotros creemos en lo que es, hermanos, los 2 olivos, lo que está hablando en Apocalipsis, gloria a Dios, que vendrán los 2 testigos. Y aquí ven a estos 2, porque estos 3 candidatos, hay una, hermanos, gran discusión teológica entre si es Enoc y Elías o si es, hermano, Moisés y Elías. Y en este texto de la transfiguración ellos toman parte para decir que es específicamente Moisés y Elías, porque cumple con los requisitos que hizo, hermano, descender fuego del cielo, que fue, hermano, el que partió el mar, y estas grandes señales que hizo Moisés también en Egipto.
En cambio de Enoc no leemos eso. Pero quiero que vea esto, amado hermano. Este texto, 1 Corintios 15:50 dice, espero que lo busque: al cielo no entra carne ni sangre. Nosotros tomamos el texto de Mateo, ¿verdad, hermano? 18, donde le dijo, porque no te lo reveló carne ni sangre. Y hermanos, lo compaginamos con este texto para poder hacer uno solo. Hermanos, y decimos, porque al reino de los cielos no entrará ni carne ni sangre. Gloria a Dios. Pero aquí sí, así dice, en el cielo no entrará carne ni sangre. Entonces no pudo Enoc irse vivo al cielo. No pudo Moisés irse, hermano, vivo al cielo. Por el propósito que viene a continuación. Porque ellos eran pecadores. ¿Pecó o no pecó Moisés? Mató. Tenía las manos manchadas de sangre, aunque Dios le perdonó, pero no era un hombre perfecto para estar en el reino de los cielos. Elías también, amado hermano, fueron hombres como usted y yo. Allá dice Santiago, capítulo 5, 16, en adelante dice que era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y de Enoc séptimo, hermano, estaba empezando a vivir en tiempos de pecado donde los hombres, hermanos, habían trastornado los caminos de Dios y habían incurrido en transgresión. Sus antecesores traían el pecado heredado y por A o B razón iban a pecar. Nadie es, hermano, perfecto, solamente Jesús. Y si ellos entran al cielo directamente, entonces quiere decir, amados hermanos, que ellos fueron, hermanos, purificados, y no puede ser así porque eran gente pecadora. En otra manera, otra forma de explicarlo, es que si ellos entran, entonces, hermano, ¿Cristo dónde queda? Porque solo hay un hombre que bajó y subió al cielo, dice Pablo, y ese es Jesucristo. Entonces tenemos que ver esto, amados hermanos. ¿Qué pasó? Entonces de Moisés podemos, hermanos, nosotros tener lo que es un pensamiento de que cuando Dios le enterró, lo resucita. Y aquí es donde quiero decirle, el texto clave de Hebreos 11:5 dice que fue traspuesto. Posiblemente Elías, Enoc y Moisés tuvieron cuerpos glorificados para poder entrar al reino de los cielos. Pero aquí cabe otra cosa, porque hermano, nosotros debemos de poner algo bien en claro. 1 Corintios 15:20, búsquelo, hermano. Porque la Biblia nos está cerrando muchas posibilidades y a la vez nos está abriendo muchas oportunidades. Sí, Corintios, en su primera carta, capítulo 15 y versículo 20, creo que es hasta el 23. Dice la palabra así, oiga. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Versículo 22, porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero todavía no había llegado Cristo en esos tiempos. Ahora el 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, que es la primicia, primero. Luego los que somos de Cristo, estemos vivos o muertos, cuando Él venga a traernos en el arrebatamiento. Ahí dice en su venida. O sea, no pudieron ellos ser traspuestos primeramente porque era Cristo las primicias. Entonces ya no fuera lo primero nuestro Señor Jesucristo. Amén o no amén, hermano. Pero tenga esas preguntas en la mente porque las vamos a responder. Porque la Biblia, les repito, no se contradice. Y hay algo en lo cual nosotros podemos poner acá. Dios hace como le place. Y Él tiene en su sola potestad hacer sus cosas. Entonces, en este sentido podemos decir, hermano, que Dios puede hacer acepciones. Eso podría ser un pensamiento. Dios puede hacer acepciones. O sea, Él pudo decir, no, estos tres van a entrar al cielo porque yo quiero. ¿Y quién le va a decir algo si Él es Dios? Pero vamos a ver, hermano. Gloria al Señor. Vamos a ver, porque aquí también dice que hay gente que resucitó. Y vamos a tomar estos puntos que hemos visto para ver. Porque hay gente que, hermano, dice algunas cosas de estos hombres. Dicen que estos hombres vivieron en carne propia. Vamos a ver por qué. Si nosotros nos vamos a los textos que acabamos de leer, versículo del 51
al 52, donde dice que resucitaron muchos santos. Oiga, no eran poquitos, eran muchos. Mateo 27, en el versículo 51 al 53, dice la palabra de Dios. Y aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Dice, y la tierra tembló y las rocas, empiece a oír esto, y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. Quedémonos ahí. No quiero que piense que los sepulcros en Medio Oriente son como los nuestros, porque los nuestros los enterramos en la tierra. Abrimos hoyos 3, 7 metros, no sé cuánto, y los enterramos. Pero en el Israel y en el tiempo antiguo se cavaban, hermanos, en la pared se abrían hoyos para poder, hermanos, poner al muerto dentro de cuevas. Y después, hermanos, con una gran piedra cerraban las tumbas. Entonces, cuando el terremoto viene, que es el primer terremoto, porque hay dos, no hay que confundirlo. Cuando las mujeres van a ver el sepulcro, hubo un terremoto, la piedra se remueve y el ángel se sienta en la piedra. No hay que confundirlo, este está en el capítulo 28:2. No hay que confundirlo porque son dos terremotos diferentes. En este terremoto se abren los sepulcros de los santos. Y dice, amados hermanos, que los sepulcros se abrieron. Esas piedras que estaban ahí en las cuevas se quebraron y quedó abierto. Ahora, note lo que dice. Y muchos cuerpos, dice después de la coma, de santos que habían dormido se levantaron. Aquí toma la gente para decir que estos que resucitaron tomaron sus mismos cuerpos que tenían. Porque aquí hay más de 3 corrientes de pensamiento. Y aquí dice, hermano, que los hombres tomaron, hermano, aleluya, se levantaron. Gloria a Dios, cuando las rocas se abren, los sepulcros se abren, se levantaron, dice los santos. ¿Ve que así dice? Gloria a Dios. Ayúdeme, hermano, ¿cómo dice? Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Hay gente que dice que volvieron a la vida en carne y hueso, como los 8 que le nombré, los 8 muertos de 3 del Antiguo Testamento y 5 del Nuevo Testamento, que volvieron a la vida, que su hermanos espíritu vino nuevamente a ellos. Y si nosotros, hermanos, decimos esto, pudiera ser posible, puede ser un pensamiento, una corriente más o menos, hermano, entendible, ¿verdad? Pero hay otros que se equivocan diciendo que cuando se levantaron ahí, cuando Cristo muere, ellos resucitan. Así, extendidamente, ellos mueren, Cristo muere y ellos resucitan. Entonces, nosotros estamos hablando como Enoc y Elías, aleluya, y también Moisés, que tomaron cuerpos glorificados, pero no puede ser así porque Cristo acababa de morir. Y entonces ellos hubieran sido las primicias. Y el orden que nos da el libro que acabamos de leer, amados hermanos, de 1 Corintios 15, 20 al 23, dice que primero en orden es Cristo, que es la primicia. Y si Cristo muere y estos resucitan, ¿quién sería la primicia entonces? Los santos que volvieron a la vida cuando Cristo murió. No puede ser así. Entonces esa corriente la desechamos. Por eso le expliqué y le puse estos ejemplos. Después voy a explicar lo que Cristo hizo con estos 3 hombres al transponerlos, para que entienda también esa parte, amado hermano, porque es algo maravilloso. Yo cuando leí esto en la Biblia, lo primero que leí es: mi amor, vení, lee conmigo. Mira, dice que cuando Cristo murió resucitaron muchos santos. Y empecé a contar porque me entró un gozo, hermano. Y fui allá arriba donde mi hermana Zuleima. Le digo: hermana Zuleima, que no sabe lo que acabo de leer. Fíjese que en el Mateo 27 dice que cuando Cristo murió resucitaron unas personas. Y dice que eran santos. Ah, me dice: venga, vea su Biblia. Tal vez en la mía no decía así o yo me equivoqué. Vea, léalo usted. Y la hermana Zule empezó a leerlo, hermano. Empezó a leerlo y me dice: mire, así dice, me dice. Y mi hermano, nos pusimos a platicar. Mire cómo el Espíritu Santo, que lo pone a uno a platicar de la Biblia. Y de repente le digo: a ver quién eran esos santos. Y mire cómo es Dios, cómo usando a mi hermana Zuleima ya estaba empezando a darme luz a través de ella. Dios tan lindo, ¿verdad, hermano? Y me dice: pero hermano Daniel, esos tienen que haber muerto en el Señor. Y leo yo: santos que se levantaron. Tiene razón, hermana, le digo yo. Gloria a Dios, mire cómo Dios estaba poniendo en la vida de mi hermana Zuleima.
Y después a través de eso, hermano, hablando con mi esposa también, y me entró aquello de querer investigar y investigar y investigar y investigar, gloria a Dios, acerca de esto, hasta que Dios me empezó a dar y a dar y a dar por su misericordia. Bendito sea Dios, porque Dios es lindo. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Entonces, el primer pensamiento puede ser que esté bien, que ellos resucitaron con sus cuerpos, ¿verdad? Pero hay otros que dicen que estos santos, porque esa es la pregunta, ¿quiénes eran? Dicen que eran los santos del Antiguo Testamento. Puede que sí, puede que no. Podríamos basarnos al Mateo capítulo 17 de la transfiguración. Pero en el versículo 9 dice que eso fue una visión, no fue algo palpable. Ahí dice que fue una visión. Entonces, porque dicen, bueno, pero hermano, si usted se fija, reconocieron que eran Moisés y Elías. Y en el versículo 53 dice, y saliendo los cuerpos después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Gloria a Dios. Oiga, hermano, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. El versículo dice, hermanos, de los santos que se habían levantado y los cuerpos de los sepulcros resucitaron, gloria a Dios, y vinieron a la ciudad y aparecieron a mucha gente. Y el centurión dice, y los que estaban con él guardados, Jesús. Oiga, hermano, de veramente, dice, este es el Hijo de Dios. Si fueron a muchas personas ahí, lo primero que quiero descartar es que ellos no resucitaron en el momento que Cristo murió, porque ahí dice, después de la resurrección de él, versículo 53 dice, oiga, amados hermanos, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, ¿quién? De Cristo, vinieron a la santa ciudad que es Jerusalén y aparecieron a muchos. Oiga la palabra, aparecieron. Aquí quiero descartar la primera posibilidad que le estaba dando, que fueron con cuerpos humanos. No eran cuerpos humanos, eran glorificados. No pudieron haber sido cuerpos humanos porque se le aparecieron a la gente. Y el cuerpo glorificado tiene similitud con el cuerpo natural, el que usted y yo tenemos. Y ya va a ver por qué. Y le voy a explicar. O sea que, en pocas palabras, la gente que resucitó fue no del Antiguo Testamento, porque entonces, hermano, aleluya, la gente no hubiera conocido a ellos. ¿De qué sirve ver, hermano, gente de hace de miles de años atrás? En el momento no los iban a conocer. Pero la gente dice, y la transfiguración, ese es otro caso, era una visión. Y estaban con el Señor Jesús, quien era la revelación. Ahora, hermano, estamos hablando que Cristo muere y Cristo resucita y ellos también. Y se presentaron a muchos. Ahora sí, tendría que haber sido gente piadosa, seguidora de Cristo, gente que las mismas personas de ese tiempo, de ese momento que Jesús vivió, anduvo por esas calles predicando, los vieran y dijeran, ve, y que no estaba muerto. Porque si usted mira a alguien que está vivo, amados hermanos, que ya murió hace unos 2-3 meses, se va de espalda. A menos que haya escuchado la doctrina que dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y María dijo, el Marta dijeron, Señor, sabemos que cuando tú vengas en la resurrección de los muertos, es verdad, volverán a resucitar, pero con cuerpos glorificados. Ahí es donde estaba hablando Marta y María, pero la gente oyó en el sepulcro de Lázaro, en la endecha de Lázaro. O sea, hermano, todo tiene un propósito. Y estos que resucitaron fue por un propósito, hermano. Si ya con el terremoto el centurión estaba viendo la gloria de Dios, con la primera señal que oscureció, él se dio cuenta, porque en esas dos señales, hermano, él se dio cuenta que era el Hijo de Dios. Del templo no, porque estaba dentro, y a Cristo lo crucificaron fuera de la ciudad. Pero los sacerdotes, hermanos, percibieron eso, porque cuando fueron, hermanos, o vieron el templo rasgado, se dieron cuenta también de lo que habían hecho, amados hermanos. Eran señales para ellos mismos. Y los resucitados, hermanos, eran para los que no habían creído y para los creyentes, para afirmar su fe. Ahora, Cristo es la resurrección y es el primero, la primicia, ¿verdad que se dice? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Mire, yo quiero que vayamos a ver unos textos bíblicos para ver si eran cuerpos glorificados o no. ¿Qué dice la Biblia acerca de ello? Tenemos que ver eso, amado hermano. Mire lo que dice.
Bueno, vamos a buscar, gloria a Dios, Tesalonicenses 4:15, que esto es parte de la doctrina. Miren lo que dice Tesalonicenses, primera carta, 4:15 al 17, dice, porque Cristo es la primicia, ¿se acuerda? El primero y después los que estemos vivos o los que durmieron también se levantarán en ese día cuando Cristo venga. Eso dice 1 Corintios 15, 20 al 23, pero en 1 Tesalonicenses 4:15 al 17, hermano, dice la palabra de Dios, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, pero no son las primicias, note esto. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, porque Cristo es la primicia, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Aquí estamos, hermanos, comparando, gloria a Dios, comparando lo que Cristo hizo. Gloria al Señor. Ahí no habla de transfiguración, pero se entiende, y por eso hay otros versículos que quiero dar a conocer. Mire lo que dice allá, 1 Corintios, vamos a volver. Así que vamos a ir a Filipenses y vamos a volver a Corintios, así que ahí tenga su dedo en ese libro. En el capítulo 15 siempre, ahí vamos a estar leyendo. 1 Corintios 15. Ahora vamos a ver el versículo 51 al 53, ¿qué dice? Mire. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, empieza a decir. ¿Ya? Los que vayan a estar vivos y se vayan a encontrar en las nubes, en esa trayectoria de la tierra, hermanos, y partimos al cielo a encontrarnos con el Señor Jesús en las nubes, seremos transformados, dice. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, quiere decir con un cuerpo glorificado, como los santos que se levantaron en el sepulcro. ¿Cuántos alaban al Señor? Y nosotros seremos transformados. Los cuerpos de los resucitados, de los muchos resucitados de los santos, que cuando el sepulcro se abrió, hermanos, dice que tenían cuerpos glorificados, en base a este texto. Y que, hermanos, Enoc y Moisés y Elías, si Dios resucitó a Moisés, si fuese así el caso, hermanos, tuvieron que sus cuerpos ser glorificados también. Ya vamos, hermanos, a arreglar esos puntos, porque los hemos dejado todavía un eslabón abierto para cerrar. Vamos a ver qué dice Filipenses y después volvemos, hermanos, a Corintios. Así que ahí téngalo. Vamos a ver Filipenses, capítulo 3, versículo 20 al 21. Filipenses, capítulo 3, versículo 20 al 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Note lo que dice el 21. El cual transformará el cuerpo de nuestra humillación, de la humillación nuestra, para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya. Como el cuerpo de Dios era glorificado, un cuerpo resplandeciente que todavía tenía en sus manos las señales. Amén o no amén, hermano. Tenía las marcas. Oiga, hermano, al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar en sí mismo todas las cosas. ¿Qué le parece, amado hermano? Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre, porque Él es digno de gloria. Alabamos el nombre de nuestro Dios. Yo tengo por acá unos, hermanos, textos bíblicos. Mire qué precede cuando Cristo, hermanos, muere. Cuando Cristo muere hay otra señal. Primero el temblor cuando muere, y cuando resucita hay otro temblor. O sea que pasaron 3 días con los sepulcros abiertos aquellos hombres. Pero mire, como son unos grandes vivianes los fariseos, hermanos, que eran unos malías, astutos. En el versículo, hermanos, siguiente, el 62, por ahí habla de que ellos, hermanos, fueron ante Pilato y le dijeron: mira, del que te hablamos dijo que el tercer día iba a resucitar. Y como ya habían visto los sepulcros abiertos, posiblemente ellos se acordaron y fueron, hermanos, y no vaya a ser que sus discípulos vayan en la noche y abran el sepulcro. Mira, el diablo ya sabía por dónde venía, y no sé, que resucite y se roben el cuerpo.
Así que manda guardias y Pilato le dio, mire hermano, allá una compañía de soldados para que guardaran, y ellos amarraron, hermanos, un lazo con un sello que se ponía, así como en el de Daniel, en cuanto al edicto, ¿se acuerdan? Y ahí, hermanos, pues pusieron el sello para que nadie lo quitase. Si ese sello se abría, entonces se iban a dar cuenta que alguien había tocado por ahí, porque se rompía, era algo frágil. Mientras no se tocara, todo estaba bien. Entonces, hermano, el Señor Jesucristo, cuando Él viene a la vida, como que la tierra se alegró nuevamente, porque mire lo que dice capítulo 28 de Mateo: pasado el día de reposo al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro, y hubo un gran terremoto, dice en el versículo 2, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Quiere decir, hermano, que cuando Cristo muere, la tierra se estremece de dolor, aleluya, de indignación. Pero cuando Cristo viene al tercer día, hermanos, a resucitar, la tierra como que se goza y se estremece, así como ustedes y yo, por el poder de Jesucristo. Aleluya. Oiga, hermano, se estremeció la tierra porque Cristo venía nuevamente a la vida. Gloria al Señor, amado hermano. Esto nos enseña que de veramente vamos a ser resucitados y transformados. Es para que nuestra fe se confirme más en el Señor. Es para que usted sepa que sea que vivamos o muramos, somos del Señor, y que este cuerpo se va a transformar para encontrarnos en el cielo, que es efectivo y es real, veraz. La palabra, la doctrina del arrebatamiento, que no es una mentira como muchos de otras religiones quieren tapar con un dedo, como tapar el sol con un dedo. No se puede. La misma Biblia está surgiendo evidencias día tras día para que usted y yo nos afirmemos y no nos engañen. Gloria al Señor. Jesús, después de resucitado, se aparece, así como los santos. Aquí ya Jesús, hermanos, había temblado, se abrió el sepulcro de Jesús. Los otros sepulcros ya estaban abiertos. Aquí Jesús ya resucitó, y los santos allá que acabamos de leer empezaron a resucitar también y a salir de sus tumbas. Aleluya. Y se fueron a aparecer a muchos. Mire lo que dice Jesús. Esto solo lo hace un cuerpo glorificado. Mire el versículo que sigue, el 3. Dice: su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. 4. Y de medio de él, y de miedo de él, las mujeres temblaban. Mire, hermano, y se quedaron como muertas. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: pues ha resucitado como él dijo, venid ver y donde fue puesto el Señor. Pero ellas, hermanos, les dijo el ángel que se fueran a avisarle a sus apóstoles. El versículo 8 dice: entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Mire qué tremendo esto. Fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, versículo 9, oiga esto: he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. El saludo, shalom. Ellas, acercándose, abrazando sus pies, le adoraron. Gloria a Dios. Mas Jesús le dijo: no teman, vayan, díganle a mis discípulos. Gloria al Señor. A las primeras que, hermanos, se le apareció Jesús resucitado fue a las mujeres. Dios les bendiga, hermanas, por ese gozo, porque fueron las privilegiadas. Gloria a Dios. Fueron las primeras en pecar y fueron las primeras en ver al Señor. ¡Qué privilegio! Es verdad, gócese, porque le las tomó en cuenta el Señor. No fueron los discípulos, no fueron los hombres, fueron las mujeres. A estas mujeres fueron las primeras que se les apareció el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Después dice la palabra de Dios, hermano, que se les apareció a sus apóstoles. Creo que, hermano, no tomé por acá los versículos. Ahí me disculpan. Creo que no los anoté. Pero, hermanos, después de eso, en el capítulo de Lucas, creo que es el 24, cuando iban camino a Emaús. Ahí está también. Gloria a Dios. Mire, hermanos, dice que se les apareció a sus discípulos. Pero yo quiero tomar el de Emaús en Lucas, donde dice que iban dos de camino cuando acababa de morir Jesús. Iban hablando a ellos acerca de eso, mientras Él se les apareció a ellos y empezó a hablarle con ellos. Y entonces ellos, hermanos, Jesús les pregunta: ¿y qué pasó? ¿Y por qué van tan tristes? Y eres tú el único extranjero que no te has dado cuenta. Y se les apareció a dos de los discípulos de Jesús de Emaús. Después llegaron a la casa, ellos le dijeron, hermano, que se quedara porque ya era noche. Él se quedó, comió con ellos. El cuerpo glorificado, mire, también come. Por eso es que dice, hermano, que vamos a estar en la boda del Cordero.
Cordero y la mesa está servida para mí, hermano, que comamos, gloria al Señor. Y allá, hermanos, dice que estando en la mesa, ellos se le abrieron los ojos y se le abrió el entendimiento y ellos se dieron cuenta que era Jesús. Al momento salieron corriendo a avisarle a los apóstoles, fueron de regreso y cuando ellos estaban hablando, hemos visto a Jesús resucitado. Por hermanos, aleluya. Entre ellos, hermanos, antes de eso se le había acercado, ya había Pedro visto al maestro. Y entonces cuando ya llegaron todos y estaban los 12 ahí, hermanos, los 11, entonces, hermanos, en medio de ellos se presenta Cristo y vuelve a ser paz a vosotros. Aleluya. Cuando ellos lo miran, maestro, aleluya, se gozan de ver a Jesús. Se le apareció a 12, pero no fueron a 12, fueron a muchos más. Amén, hermano. Gloria a Dios. Fueron a muchos más. Así como Jesús está presentando a los apóstoles. Así como Él se presentó. Aquellos hombres que resucitaron con cuerpo glorificado se fueron a presentar a aquellos que los conocían. Miren, es una realidad y qué gran privilegio, hermano. Gloria a Dios. Y como dice mi hermano Billy, a más de 500. Eso está, hermanos, en el libro de Hechos, ¿ve? 1 Corintios, amén. Amén, cuando está narrando Pablo. Gloria a Dios, esos textos no los había tomado. Ah, sí, 1 Corintios 15, 1 al 8. Amén, gloria a Dios, gracias, hermano, aquí lo tengo. En el versículo 6 específicamente. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Miren lo que dice acá, del 1 al 8. Además, declaró, hermanos, el evangelio que he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveráis, dice, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano, hermanito. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, o sea que en el mismo momento, de los cuales muchos viven aún y otros ya murieron, gloria a Dios. Y ahí sigue diciendo Pablo, después apareció a Jacob, después a los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo, a más de 500. ¿Puedes comprender eso, hermano? Dice allá que estuvo en el libro de Hechos 1 en adelante, cuando le habla a Teófilo, estuvo por más de 40 días dando mandamientos con los discípulos, hermano. ¡Qué maravilloso es! Esto es algo extraordinario, es algo lindo, es algo para que usted y yo lo guardemos. Porque es para nuestra salvación, es para nuestras almas, para nuestra edificación, para nuestro crecimiento y fundamento de lo que nosotros nos sustentamos del Evangelio. Esto no es para desecharlo, esto es para tener suma importancia y atención y tenerlo en nuestra mente, en nuestro corazón, atarlo en el cuello y repetirlo una y otra vez. A más de 500 personas y así aquellos también. Yo le dije, está establecido que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cristo es la primicia de la resurrección de entre los muertos. Pero había gente que resucitó 2 veces. Cristo, hermanos, es el primero que tuvo un cuerpo glorificado. Pero vemos a 3 anteriormente en el Antiguo Testamento que fueron al cielo así. Y aquí es donde quiero cerrar los eslabones. ¿Qué es lo que está pasando? Se contradice la palabra, está establecido que muera una vez y después al juicio. El primer propósito es glorificar a Dios de la resurrección. El segundo propósito es confirmar que Cristo es Dios. Y que lo que en el Antiguo Testamento Dios hacía, Cristo lo empezó a hacer. En el Antiguo Testamento solo fue para replicar lo que Cristo iba a hacer cuando viniera. Y los discípulos iban a hacer una confirmación de lo que Cristo predicó y la autoridad que les dio. Pero nótese que a ellos les tuvieron que resucitar. Así que ellos no han sido primicias por el hecho de que ellos fueron resucitados. Mas Cristo no le resucitó ni un hombre. A Cristo no le resucitaron sus apóstoles. Él mismo resucitó por sí solo, porque es Dios y eso lo hace primicia. ¿Cuánto alaban al Señor, hermano? No hay equivocación en la Biblia. Cristo es la primicia de los resucitados entre los muertos. Gloria.
Jesús. Si usted no entiende esto, hermano, aflíjase. ¿Y qué pasa con los que se fueron transfigurados, amado hermano? ¿Qué pasa con ellos? Gloria a Dios, que tuvieron cuerpos glorificados. Esas personas, ¿qué sucede con ellos, hermano? ¿Por qué Dios permitió eso? Aquí solo queda, hermano, decirle que igualmente el único que, hermano, fue glorificado por sí mismo, que Él solo se glorificó porque Cristo se glorificó así solo. Aunque pongamos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ambos son uno solo. Son una unidad compuesta, no son tres, son uno, entienda eso. Así que no podemos decir, el Padre lo resucitó, por el Espíritu Santo lo resucitó, porque Él es el Padre, Él es el Espíritu Santo, Él es Jesucristo, es Dios. Entonces, amados hermanos, ¿qué pasa con los que fueron transformados? Igualmente, fue Dios que los transformó a ellos. Así que el cuerpo glorificado, aunque ellos lo tuvieron, hermanos, de primero, no quiere decir que son mayor que Cristo, porque Cristo Él solo se autoglorificó, se autoexaltó. Gloria a Dios, Él es el primero que bajó y volvió a subir. Gloria al Señor, porque Él es santo y 3 veces santo, sin mancha y sin pecado. Pero era necesario para dar testimonio de la resurrección de entre los muertos. ¿Y qué si Dios hace esa excepción y permite que ellos sean, hermanos, cuerpos glorificados y vayan al cielo? Pero lo hizo Dios. No lo hicieron por sí mismos. Así que esta es la explicación. Porque muchas veces nosotros nos ponemos a pensar, ¿y esto por qué pasó? Pero la Biblia dice esto. Y nos creamos un lío en nosotros, hermano, que después ya no sabemos cómo desenredarlo. Pero gracias al Señor, hermano, gloria a Dios, que Él en su misericordia nos ayuda cada día. A mí me encanta ese versículo, hermanos, en Emaús, que dice, gloria a Dios, que Dios les abrió el entendimiento, 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Yo entiendo que es Dios el que me ha dado, hermano, esta bendición y por eso me gozo. Yo siempre le pido, Señor, ábreme el entendimiento. Quiero comprender lo que no entienda, versículo, capítulo, palabra por palabra. Queremos entender. Y mire qué maravilloso, amado hermano. Gloria al Señor. Porque también empecé, hermanos, a indagar, a preguntar. Y de lo que el Señor me estaba dando, vi que muchos también tenían parte de lo que estaba poniendo. Y otros estaban totalmente diferentes. Pero el Señor iba encaminando la palabra para su gloria y para su honra, amado hermano. Qué maravilloso nuestro Dios. Yo no sé, pero yo había leído como 4 veces el Evangelio de Mateo y nunca me había dado cuenta, hermano, que había resucitado gente. Pero y fue como un tesoro que había hallado, hermano. Tal vez usted sí, hermano, usted ya se había dado cuenta, ¿verdad?, de eso. Gloria a Dios, usted ya lo había estudiado y todo, va, gloria al Señor. Pero yo no, yo por eso me gozo, hermano, porque es primera vez. Gloria al Señor. Y hermano, eso es lo que, hermanos, ha entrado en mi corazón, un gran gozo. No sé cómo, hermano, explicarlo, pero es tan lindo. Porque también podemos explicar acerca de estas cosas que muchas veces, hermano, no somos ni dignos ni merecedores, pero al Señor le place, bendito sea Dios. Qué lindo es nuestro Dios. Mire cuántas señales. Y el centurión en el versículo 53 del capítulo, hermanos, 27 de Mateo dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Cuántos se dieron cuenta? Demasiado tarde que Él era el Hijo de Dios. ¿Cuántos como Judas solo tuvieron remordimiento, pero no arrepentimiento? ¿Cómo se han de haber sentido estas personas al ver negado al que era el enviado por Dios? Que le tuvieron por, hermanos, desatractivo, no les atrayó, no les, hermanos, dice que tuvieron ahí a Jesús y les tocaron flauta y no, simples, aquellos hombres no bailaron, les dieron para que bebieran, tampoco bebieron, dice el Señor Jesús. Pero cuando, hermanos, estos hombres vieron todas esas señales, no tuvieron más que otra que reconocer que habían cometido un pecado, pero había sido ya demasiado tarde. Porque se habían echado sobre ellos una gran culpa. Caigan sobre nosotros y sobre nuestros hijos. La muerte de este hombre. Eran tan ciegos que ellos mismos se maldicieron. Mira hasta dónde llega, hermanos, la ignorancia del hombre. La soberbia, el orgullo del hombre a no reconocer sus propios errores. Y aún sufrir y vivir por ellos, no importando la tragedia. Si le va mal, que le va mal. Así es la persona.
Pero gloria a Dios por aquellos humildes pescadores que dejaron todo por seguir a Cristo y que tuvieron grande galardón. Gloria a Dios por aquel hombre que reconoció que en su soberbia mataba y, hermanos, consentía a que matasen y arrastrasen y encarcelasen y torturasen a los apóstoles de Cristo. Pero cuando él, hermano, viene al evangelio, reconoce que todo eso era perdición, lo tuvo por, hermanos, que no valía nada, por asir al blanco que es Cristo Jesús. Hermanos, busquemos más del Señor. Sometámonos más a Él, que nuestro trabajo no es en vano. Pablo en Corintios 15:1 dice, hermano, que si usted no cree lo que estamos hablando, entonces usted en vano está aquí. Ahí mismo dice, no es salvo, no es salva si es mujer. Pablo dice, hermano, que debe de creer estas verdades, debe de hacer las suyas, bendito Dios. Porque si nosotros creemos, cuando nos muramos, no va a tener miedo. Y cuando usted abra los ojos, como dice hermano Daniel 12:1, usted va, hermanos, a resplandecer como las estrellas. Los justos, aquellos que creyeron que estuvieron en el Señor Jesús, van a resplandecer. Y el propósito de esos hombres, que fueron muchos a aparecérsele, fue para confirmar que Cristo había resucitado, que no solo Él había resucitado, que no era una mentira de los apóstoles, porque Dios se adelanta a la sabiduría de los hombres y sabía que aquellos hombres estaban planeando cómo, hermanos, tirar el mensaje de Cristo, cómo hacer que eso pareciera una mentira. Pero Dios preparó a mucha gente más que aquellos familiares que le vieron, dijeron, sí, es mi pariente, sí, era uno de los que seguía a Cristo, y muchos se le aparecieron en Jerusalén. Solo Cristo no fue a Jerusalén, hermano, pero los otros muchos fueron como testimonio de Cristo. Hasta aquí la palabra del Señor y los que resucitaron para testimonio y confirmación de la palabra y la doctrina. Amén.